profesora Mitzi Espérate Flores. un minuto que ahora. Hola, buenos días. Soy la profesora Mitzi Flores. Coordino el doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo. Y en esta oportunidad estoy como moderadora de esta mesa especial de los grupos de trabajo Claxo que están dirigidos por venezolanas, venezolanos. Tenemos como invitada a la profesora Alba Carocio, que dirige el grupo de trabajo Feminismos, Resistencias y Emancipación por el Centro de Estudios de la Mujer, y al profesor Antonio Delicio, que coordina el GT, Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local, del CENDES, también de la UCB. Bienvenidos, profesores, encantada de saludarles. Muchas gracias. Gracias. Pues este conversatorio va a girar en torno a lo que ha sido el desempeño de ambos GT. Quisiéramos conversar en el orden que ustedes prefieran sobre cómo ha sido la historia del GT que ustedes han coordinado y cómo nació ese GT y qué tiempo tiene en ejercicio. Bueno, voy a comenzar. Mira, el grupo de trabajo que actualmente coordino junto, hoy en día tenemos co-coordinaciones, es decir, las coordinaciones no son individuales, ¿no es cierto? Entonces, yo coordino un grupo de trabajo llamado Feminismos, Resistencias y Emancipación, junto con la profesora Patricia Rodríguez, quien es profesora de la Universidad Autónoma de México. Bueno, nuestro grupo de trabajo comenzó hace bastante tiempo. Fue fundado en el año 2006 por la profesora Alicia Girón, también de la Universidad de México. Bueno, realmente el grupo fue el pionero en los estudios feministas y de mujeres dentro de Claxo, respondiendo a una tradición que ya traía Claxo, porque hay que recordar que para Claxo, en Claxo participó la importantísima teórica del feminismo latinoamericano que fue Julieta Kirwood. De hecho, todos sus trabajos que fueron pioneros, ¿no es cierto?, fueron pioneros en el campo del feminismo, fueron presentados en Claxo. Sin embargo, todavía no estaba establecido en el momento en que Julieta presenta sus trabajos, todavía no estaba establecido, digamos, el sistema de grupos de trabajo. Cuando comienzan a implementarse los grupos de trabajo, bueno, no había todavía un grupo de feminismos, pero en 2006 Alicia Girón lo convoca. Y nos convoca a unas cuantas investigadoras académicas de América Latina. En ese grupo inicial había investigadoras de Bolivia, había investigadoras de Venezuela, no estaba yo exclusivamente, había otras dos profesoras, Magdalena Valdivieso, que todavía permanece en el grupo, había también profesoras de las universidades colombianas, de las universidades brasileñas, o sea, había una buena representación latinoamericana. En ese contexto éramos en un grupo inicial de unas 12 investigadoras latinoamericanas. Adicionalmente, bueno, entonces fue transcurriéndose, renovándose el grupo de trabajo, con la incorporación de nuevas investigadoras y con la rotación de la coordinación, porque una de las características, digamos, que tienen los grupos de trabajo de Claxo es que la coordinación debe ser un poco rotativa, ¿no? Es decir, siempre en general lo coordina una o dos académicas que tengan, digamos, un poco más de trayectoria dentro del grupo, pero debe irse rotando para dar oportunidad a diferentes visiones, enfoques, empujes, etc.
Entonces la coordinación pasó justamente a mi persona, yo ahora estoy repitiendo. Después estuvo como coordinadora la profesora Magdalena Valdivieso, estuvo como coordinadora la investigadora importantísima en el tema de violencia de género, Montserrat Zagot de Costa Rica, y actualmente para este periodo está en la coordinación mía junto con Patricia Rodríguez de la UNAM. Entonces, bueno, tenemos una trayectoria de más de 10 años, ¿no es cierto? Tenemos una trayectoria de aproximadamente 15 años de trabajo consecutivo. Yo había presentado o había preparado una pequeña presentación pero no sé por qué no la puedo, no me acepta el compartir pantalla. Bueno, básicamente las actividades que hemos desarrollado. Bueno, como es norma dentro de Claxo, hemos desarrollado encuentros que también se han hecho públicos. Bueno, ¿qué puedo decir notablemente? Hemos participado con mesas de trabajo, con talleres, con cursos en todas las conferencias de Claxo. Hemos hecho como 8 publicaciones de trabajos. Ya voy a pasar dentro de la línea de trabajo que nosotros venimos trabajando. Por ejemplo, en el 2008, se presentó un trabajo sobre género y desafío post-neoliberales, un libro de edición conjunta de Claxo con la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Luego, en el 2009, hicimos el libro Género y Globalización, que fue una coedición de Claxo con la UNAM. En el 2010 hicimos otro libro, Crisis Económica, una perspectiva feminista desde América Latina. En el 2012 presentamos el libro Feminismo y Cambio Social en América Latina y el Caribe. En el 2014, Feminismos para un Cambio Civilizatorio. En el 2017, Feminismos, Pensamiento Crítico y Propuestas Alternativas para América Latina. En el 2019, los feminismos latinoamericanos ante los retos del milenio, una coedición también con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En el 2020 hemos publicado en los cuadernos del pensamiento crítico latinoamericano La emancipación desde los feminismos latinoamericanos y caribeños. Y la última producción que presentamos ahora recientemente, en agosto del 2020, el boletín llamado Miradas y Horizontes Feministas, ¿no es cierto? Esta iniciativa de los boletines es una iniciativa muy importante de Claxo. Casi todos los grupos de trabajo están elaborando boletines, que son publicaciones mucho más ágiles, que no tienen, digamos, el tiempo, quizá la profundidad, los textos son más cortos, permite una diversidad de textos, y Claxo nos ha apoyado mucho en eso, y ya nuestro grupo tiene también su boletín. Adicionalmente a estas producciones, siempre hemos desarrollado actividades, eventos públicos, porque una de las características, digamos, que tienen los grupos de trabajo de Claxo es que, en primer lugar, no son grupos cerrados, y en segundo lugar, su acción tiene que entregarse a la comunidad, es decir, tiene que producirse un diálogo con la comunidad. Entonces, cada vez que nos hemos reunido en Bolivia, en Brasil, en Costa Rica, en Venezuela, hemos realizado eventos dirigidos al gran público, ¿no? Tanto al público académico como a los movimientos sociales, como a cualquier persona interesada. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el 2015 hicimos aquí en Venezuela, no antes, en el 2012,
hicimos aquí en Venezuela un gran evento en Banco Central que sobre los feminismos, que bueno, que plenó toda la sala importante, el salón principal de Banco Central. Y claro, es una oportunidad que en general es muy interesante. Me acuerdo que estaba, bueno, realmente nosotros fuimos haciendo esa convocatoria muy piano piano. Y bueno, por supuesto convocamos al presidente del Banco Central, que en ese momento era el profesor Merentes, ¿no? Profesor también de la Universidad Central. Y por supuesto no le pareció así como tan relevante, ¿no? Pero cuando vio la cantidad de gente que asistió, la cantidad de mujeres y algunos hombres interesados también, ¿por qué no? Tanto es así que se sentaban en el piso porque no alcanzaban los asientos del auditorio del Banco Central. Bueno, bajó a darnos un saludo, nos ofreció su ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hemos tratado en la medida de lo posible de mantener siempre ese diálogo con la sociedad civil, con los movimientos sociales, con toda la sociedad en general cada vez que hemos ido. Ahora, finalmente, para terminar, ¿qué proyectos tenemos? Bueno, este año, ya en las condiciones de pandemia, bueno, por supuesto, los encuentros no se pueden realizar. Hemos hecho una cantidad de foros virtuales que han tenido, digamos, bastante repercusión, éxito en el público, con temas que fueron desde la actividad social de las mujeres en la pandemia, por ejemplo. Ahí se presentó de forma muy interesante toda la experiencia de las ollas populares chilenas. También conversamos sobre el impacto de la pandemia en los pueblos indígenas, conversamos esos aspectos de la pandemia que no están visibles en general en nuestras sociedades, como el impacto en las cárceles de mujeres, el impacto en la diversidad sexual, un diálogo de los feminismos con la diversidad sexual, con eso cerramos. Entonces, para el año que viene, para terminar este año y comenzar el año que viene, ¿qué tenemos en programa? Bueno, tenemos en programa, primero, bueno, continuar con el boletín, para dar agilidad a justamente lo que pensamos, lo que reflexionamos, lo que analizamos, que esté más rápido a disposición del público. Ese es el objetivo de los boletines de todos los grupos de trabajo, no solamente del nuestro. En segundo lugar, bueno, ya tenemos profundidad de pensamiento sobre diferentes temáticas, pensamos compilar un libro para el 2021, estamos programando una escuela feminista que se desarrollaría paralelamente o en los días en que se realice la conferencia digamos general, la asamblea de Claxo, que se debe realizar en 2021, y continuar con la serie de encuentros y conversatorios virtuales con los cuales hemos tenido, bueno, bastante repercusión y bastante éxito. Hay también una articulación necesaria con los otros grupos de trabajo que trabajan la temática de género. Es muy importante esa articulación porque hoy en día hay varios grupos que trabajan temáticas comunes, ¿no? Y también está, por supuesto, el impulso que desde la Secretaría tiene que tengamos una secretaria ejecutiva feminista, que entonces le está dando un impulso a la transversalización de género de todas las temáticas, y cuanto más hoy, cuando la pandemia ha sacado a la luz un montón de cosas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, con la transformación social, con el cuidado de la vida, con la sostenibilidad de la vida, que son temas que nosotras veníamos trabajando desde hace muchos años. Bueno, finalmente creo que no lo dije, es importante señalar que actualmente nosotras somos 35 investigadoras, de las cuales un poquito la mitad más o menos somos investigadoras, digamos que tenemos una formación, una cantidad de años de trabajo,
otras son investigadoras jóvenes, bueno, que están como digamos en una etapa de más de formación. Esto también es cumplimiento de un deber que tenemos como grupos de trabajo del Claxo, que es incorporar y formar nuevas generaciones de investigadoras a investigadores. Bueno, además está decir que nuestro grupo está abierto, que la idea es interrelacionar la investigación en toda América Latina, y por eso nosotras tenemos investigadoras que van desde México a la Patagonia, pasando por el Caribe, por Centroamérica. Muy importante la incorporación de las compañeras centroamericanas, eso lo quiero destacar con mucha fuerza. Tanto Montserrat Zagot, costarricense, como Ana Silvia Monzón, han sido guatemalteca, han sido de gran apoyo para el grupo, han sido muy importantes, han enriquecido nuestra mirada con la mirada de unas regiones que tienen muchísimas problemáticas, que a veces olvidamos que forman parte de América Latina, pero que nos pueden enriquecer enormemente. Entonces, bueno, creo que con eso más o menos he cubierto lo que me preguntaste, Mitzi. Y bueno, muchísimas gracias a Claxo Venezuela en especial, al equipo coordinador de esta conferencia por haber tenido esta deferencia de habernos invitado y poner a disposición de toda la comunidad venezolana esta información. Y bueno, muchísimas gracias, Mitzi. Sí, Alba, queríamos nosotras agradecerte por esta información que nos parece tan importante. Insisto en compartirla con el resto de quienes participan de los centros miembros Claxo venezolanos, que a veces tenemos, lagunas, no tenemos como la información tan clara, y esto que nos has comentado, esta información que nos has brindado, bueno, nos abre una ventana más de participación para incorporarnos más activamente, para animarnos a producir, a generar documentos y eventos científicos de estos que tanto interesan para todo tipo de público, y bueno, traer a nuestra gente a estos espacios. Muy agradecida, Alba, por tu participación. Profesor Delicio, cuéntenos entonces usted un poco, háblenos de su historia, de la historia del GT que usted coordina. Bien, gracias por la posibilidad, Mitzi. ¿Qué tal, Alba? Pero muy interesante oírte, como siempre. Bien, este grupo no tiene todo el recorrido del grupo de Alba, de mujeres, ¿verdad? Sí tiene un antecedente en el 2016 con un grupo que también me tocó coordinar, que era sobre cambio climático y gobernanza ambiental. Digo que tiene antecedentes porque muchos de un tercio de lo que aproximadamente me están acompañando o nos están acompañando, yo soy co-coordinador junto a la profesora Urfi Vázquez de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y hay un tercer coordinador, para ponerlo de esta forma, que por cuestiones de procedimientos administrativas no pudo inscribirse como tal, pero viene funcionando con nosotros, que es Armando Fernández de Cuba, que él ha estado toda su vida vinculado a el Centro de Hombre y Naturaleza de La Habana. Entonces, algunos de los que me acompañaron en el grupo 2016-2019, Cambio Climático y Gobernanza Ambiental, están participando, pero con una perspectiva totalmente nueva. También quiero decir, bueno, que además de la Pontificia Universidad Católica de La Habana, de Perú, una universidad de amplio reconocimiento latinoamericano, también tenemos la universidad que está participando, profesores, investigadores de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de la USPI, la Universidad de Sao Paulo, y eso, bueno, le da, bueno, por supuesto el CENDE, que tiene un peso, a pesar de las dificultades que tenemos en el país
sigue teniendo un peso importante en el área de estudios del desarrollo. Y eso encamina un poco la temática del grupo, porque cuando hablamos de cambio global, ambiental global y metabolismo social, estamos hablando precisamente de lo que creemos que debe asignar los estudios sobre desarrollo, por supuesto, no el desarrollo insostenible, mercantil que hemos tenido a lo largo sobre todo del siglo XX, y que en el siglo XXI la pandemia está mostrando las dificultades para seguir operando bajo los criterios de insostenibilidad económica, de insostenibilidad social y, por supuesto, de destrucción ambiental. Hay un elemento que nos pareció interesante. Este grupo sale de una conversación que tuvimos particularmente Armando Fernández y yo en La Habana en julio del año pasado, y discutimos en una oportunidad que me invitaron a discutir sobre cambio climático. Digo, oye, el concepto de metabolismo social, que nos parece un concepto clave en Marx, ha sido olvidado en las ciencias sociales. Si algo debemos reconocerle al aporte de Marx, que nos permite actualizar frente a los tiempos, ¿verdad?, de crisis ecológica en los cuales estamos viviendo, es el de metabolismo social. Ese es un concepto que permitía o le permitió a Marx acercarse a la comprensión de la relación sociedad-naturaleza. Marx partía, y cito casi textualmente la expresión en los escritos de Marx, cuando decía: nosotros no podemos dominar a la naturaleza, y cuando digo nosotros, la humanidad, no podemos dominar a la naturaleza como el invasor domina al pueblo invadido, por cuanto somos parte de la naturaleza. Ese es, para los que nos hemos dedicado a la comprensión del planteamiento ecológico en Marx, nos parece que es realmente da la posibilidad, y estamos diciendo que eso ocurre inclusive antes que se formule, años antes de que se formule el propio concepto de ecología. Recordemos que ese concepto de ecología en el año 1873 fue formulado por Haeckel, y que no necesariamente tenía una interpretación exclusivamente natural, porque siempre se entendió que tenía que ver con la participación del ser humano en la naturaleza, recordando que además este concepto original de ecología derivaba ya de la teoría de la evolución de Darwin, donde nos animalizó, para decirlo de alguna manera, a pesar de todas las críticas que le hicieron, particularmente desde la Iglesia Católica, desde la Iglesia Católica Protestante Anglicana, acerca de cómo era eso de bajar al ser superior a la animalidad que Darwin pretendía. Pero bien, Marx, que fue un gran conocedor de la obra de Darwin, además admirador de Darwin, recordemos que Hegel en su epitafio, leído ante la tumba de Marx cuando se le estaba enterrando, decía: así como Darwin en las ciencias naturales, Marx en las ciencias sociales. Es decir, había un profundo reconocimiento de la importancia de la obra de Darwin entre estos, tanto entre Marx y Engels, que fueron realmente, uno tiene que reconocerlo como personas que estuvieron siempre tratando de actualizarse en cuanto a todo lo que significó la segunda mitad del siglo XIX en cuanto a avances de la ciencia. Hablaban de termodinámica y, por supuesto, de ecología, por supuesto, naturaleza, por supuesto, de economía, pero estaba ahí presente, y es en esa conjunción, si se quiere, donde lo natural y lo cultural se encuentra, es que surge el concepto de metabolismo social de Marx, que ha sido poco rescatado. Por supuesto, hay gente que ha venido trabajando el concepto de metabolismo social, pero de una manera mucho más operativa, mucho más instrumental, y no necesariamente con la profundidad, si se quiere, epistemológica que Marx trató de dar. Creo que en este momento es fundamental rescatarlo, sobre todo en un momento como el actual de la pandemia. Y digo esto porque efectivamente este 2020 ha sido difícil para nosotros como grupo nuevo mantenernos, pero sin embargo el día 13 de noviembre, es decir,
no este viernes, sino el viernes de la semana que viene, vamos a tener un encuentro virtual donde precisamente se va a plantear que como producto de este trabajo en conjunto, poderle hacerle seguimiento a un problema global de origen ambiental, y después explico un poco, vuelvo a eso, como es la pandemia, hacerle seguimiento en los distintos países. Sabemos que la pandemia, ¿verdad?, ha generado desde el punto de vista de la articulación sociedad, economía, naturaleza, una serie de consecuencias distintas en cada uno de los países. Tenemos el caso de Uruguay, que tiene una situación totalmente distinta, y Costa Rica, por supuesto, que tienen situaciones totalmente distintas a la que pudiese ser el caso de Ecuador, para decir algo, y que de Venezuela, y que también tenemos dentro de este grupo profesores de la Universidad de Sevilla que a través de el Instituto de Geografía de la Universidad de Sevilla son miembros Claxo, son miembros plenos Claxo, hay que decirlo, han venido acompañando, y bueno, por supuesto tenemos la realidad española que también está indicando una incidencia distinta en cada una de las naciones. Entonces yo creo que eso va a ser un aporte inédito, porque estaríamos tratando de ver realmente en tiempo real cómo un problema global de origen ambiental y puede tener incidencia en la dinámica de cada uno de los países, una dinámica donde integramos a la naturaleza, donde integramos a la sociedad y donde integramos a la sociedad, a la economía. Es allí donde, bueno, rescatamos el concepto de metabolismo social. Digo que la pandemia tiene un origen ambiental, porque más allá, bueno, de todas las teorías conspirativas, ninguna, por supuesto, que queda en la formulación en muchos casos, inclusive de la especulación, realmente haciéndole seguimiento a toda la familia de coronavirus, sigue teniendo como, si se quiere, origen común el problema de la desforestación que ocurre en el sureste asiático debido a la expansión de la frontera fundamentalmente agrícola, frontera que tiene que ver con el aumento de la superficie cultivada, de rubros que además tienen todas unas consecuencias degradantes para el ambiente y también para la salud humana, como puede ser la palma, ¿verdad?, para producir el aceite de palma, que mucho de la comida chatarra que se consume está hecho con este aceite, que efectivamente baja los costos, pero con consecuencias desastrosas para el ambiente, como puede ser esta pandemia que nos está ocurriendo, como fue el origen también de la pandemia de SARS en el 2003, que no avanzó hacia por lo menos Sudamérica, a pesar de que se desarrolló también en alrededor de unos 30 países, y que tiene que ver por el problema que tiene la deforestación una vez que uno le quita componentes ambientales, componentes vegetales y trastoca toda la cadena epidemiológica y permite, ¿verdad?, la conexión entre murciélagos y animales humanos, y posteriormente por zoonosis nos llega a nosotros como seres humanos, y es el caso de la SARS-1, ¿verdad?, del COVID SARS-1, que fue la vieja SARS, y este SARS-CoV-19, o COVID-2, que es lo que nos está afectando en este momento. Entonces decía que vamos a asumir ese día 23, quizás no todos los países están participando en este momento, 32 miembros de una decena de países. Tenemos una cobertura geográfica amplia en toda América Latina. Tenemos participación de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, y vamos a ver precisamente cómo los distintos países han venido actuando, han venido desarrollando, sabiendo que hay unas consecuencias sociales en la pandemia. Todos debemos cuidarnos, todos debemos mantener las normas de distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado de manos permanente, pero sin embargo, desde el punto de vista social, las secuelas han sido realmente importantes. Por cierto, hemos estado atentos del seminario que está dando la Universidad de Guadalajara sobre las consecuencias sociales de la pandemia, y donde el planteamiento es que difícilmente en las condiciones en las que se encuentra América Latina en general,
casi todos los países, unos más que otros seguramente, pero difícilmente la figura de la cuarentena prolongada, ¿verdad? Puede ser beneficioso para un continente, para una región que tiene los índices de precarización de mano de obra, ¿verdad? De trabajo, los índices de dificultades, además de acceso a Internet. No es nada más Venezuela, ¿verdad? Para la educación, no es nada más Venezuela. Otros países, es más, considerados como realmente en vías de lo que ellos llaman el desarrollo, como puede ser el caso de Chile, tampoco ha podido reintegrar a los estudiantes al aula, pero hay efectivamente un problema de la brecha digital que tiene que ver con las brechas de pobreza que manejamos, ¿verdad?, en cada uno de nuestros países, sabiendo que hay una pobreza estructural en Latinoamérica que hacen difícil tanto el teletrabajo como el telestudio o cualquier otra aplicación, porque bueno, en América Latina, y eso es algo que también el grupo está considerando, si no salimos de un modelo que nos ha atrapado, un modelo productivo basado en el extractivismo de los hidrocarburos, en el extractivismo minero o inclusive en el extractivismo agrícola, que lo único que nos hace es, sin valor agregado humano, vender los commodities al mercado internacional, manteniendo nuestro rol de suministradores de materias primas, difícilmente vamos a ir mejorando, ¿verdad?, en nuestras condiciones de devenir social, de devenir económico, que efectivamente en este momento seguimos siendo la región quizás la más desigual del mundo, y donde la pandemia lo único que ha hecho es empeorar las condiciones de desigualdad. Eso es todo parte de una temática que estamos planteando. Lastimosamente no pudimos hacer, por cuestiones precisamente de la pandemia, no pudimos hacer el encuentro en Bogotá, donde ya teníamos armado el encuentro de Bogotá, que se iba de Claxo, que se iba para aprobar los nuevos estatutos, que se iba a realizar en septiembre pasado, donde iba a ser la oportunidad. Ya se había conseguido inclusive colaboraciones en el financiamiento de algunos compañeros y compañeras que no podían viajar, precisamente para afinar un poco más todo lo que iba a ser esta estrategia, ¿verdad?, de investigación vinculado a la desarticulación, a la alteración del metabolismo social que ha producido un problema global como la pandemia. Pero sin embargo, bueno, hemos logrado, a pesar de eso, mantener la idea. No será presencial, no será virtual. A las 11 de la mañana, hora de Lima, vamos a tener ese encuentro. Ya de los 32, alrededor de 2/3 han ratificado su participación en esa reunión, en ese encuentro. Y también tenemos como subproducto de este grupo una publicación conjunta con la revista Terra de la Universidad Central de Venezuela, que atiende, por supuesto, no el problema de la pandemia, pero sí el problema del cambio climático y sus efectos en la sociedad, a pesar de que en algunos artículos se hace mención a la pandemia, pero efectivamente son artículos que se entregaron ya hace alrededor de 5 meses. No teníamos tan claro el problema de la pandemia. Pero bueno, aquí ya en el mes, dentro de 2 semanas, dentro de unos 12 días, vamos a reunirnos para aterrizar esa propuesta. Ahí seguramente conseguiremos colaboraciones, ¿verdad? Siempre el problema de financiamiento sigue siendo un problema importante, sobre todo en las situaciones en las que muchos investigadores tienen que administrarse en función de su tiempo. Estamos tratando que a través de la OMS e inclusive agencias de cooperación de países europeos que están vinculados a la cuestión ambiental, como puede ser el Fondo Nórdico para el ambiente, pueda prestar colaboración. Bueno, se me olvidaba que entre los participantes, entre esos 32 miembros, también tenemos una profesora que en este momento, que era originalmente de la Universidad de Sevilla, pero que en este momento está en la Universidad de Estocolmo,
y que ha venido trabajando básicamente el problema del agua, ¿verdad? En América Latina. Ha venido realizando estudios importantes en toda la región, en el ámbito tanto del Cono Sur como los países andinos, particularmente Ecuador y Brasil, ¿verdad? En ambos casos, sabiendo que hay un elemento fundamental, porque a mí me sigue causando mucha perplejidad la manera como un virus que puede ser controlado, puede ser descoronado, ¿no? Porque entiendo que es eso lo que se logra cuando uno lava las manos con jabón, eh, con algo tan simple como puede ser jabón y agua, nos esté causando tantas dificultades. Algo está pasando, hay un paradigma que no hemos podido entender, porque si algo que yo puedo controlar con jabón, pues yo la gripe no la puedo controlar con jabón y agua, ¿verdad? Entonces, bueno, algo está pasando. Ahora además hay toda una serie de artículos, ¿no?, científicos donde dice que el mismo enjuague bucal, las mismas gotas nasales, el champú de niño, ayudan efectivamente. Si algo con cosas que son de consumo cotidiano es tan difícil, ¿no?, controlarlo, es porque de alguna forma la humanidad ha entendido el problema de una manera distinta. Es decir, por ejemplo, en Europa se han preocupado mucho por las camas de cuidados intensivos, las camas con respiradores, y eso es que te estás ya convirtiendo en un derrotado, ¿no? Porque estás esperando que alguien se contagie, ¿verdad?, para llevarlo a cuidados intensivos. Entonces hay una lógica realmente que todavía no le he podido descifrar del todo, pero entiendo que es errada y debería haber un tratamiento distinto. Un poco alrededor de esto vamos a girar, y por eso que el problema del agua, el problema del abastecimiento, de servicios básicos, etcétera, va a ser un problema crucial, un problema que vamos a atender, y esperamos que sinópticamente, si no todos los investigadores, una gran parte puedan hacer un relevamiento, ¿verdad?, de qué es lo que está ocurriendo en cada uno de esos países, sabiendo además que hay países donde tenemos una multiplicación de investigadores, como puede ser el caso de Cuba. En Cuba tenemos alrededor de 8 investigadores e investigadoras, además combinando, ¿verdad?, las distintas edades entre investigadores noveles y a investigadores ya acreditados en las distintas universidades cubanas. Yo creo que podemos efectivamente dar esa primera radiografía sistemáticamente levantada, y que nos puede dar una visión de conjunto de lo que está ocurriendo en América Latina. Son muchas todavía lo que viene por hacer, pero bueno, todavía estamos quizás a la mitad de un trienio que ha sido particularmente complicado. Pero como dijo usted, Mitzi, a pesar de las dificultades, y utilizando y entendiendo un poco más, porque tampoco es que uno estaba totalmente familiarizado con estas nuevas tecnologías en la información, pero bueno, ya con el quehacer cotidiano que nos ha obligado a esto, bueno, ya creemos que podemos tener una mejor disposición y disponibilidad del manejo de estos nuevos instrumentos. Muchas gracias, bien, profesor gracias. Antonio. Ese panorama de su grupo de trabajo ha sido bastante interesante. La verdad es que, como aspiramos, esta mesa nos va a permitir a muchos de quienes estamos en los centros miembros Claxo, bueno, saber por dónde andan. Y por supuesto animarnos a pedirles apoyo, a contactarnos entre centros miembros, que ya superamos los 50 en Venezuela, para hacer investigaciones conjuntas. Esa un poco es la idea. Alba, quería pedirte que abras tu micrófono, porque me gustaría también un poco sondear cómo has resuelto el GT, el problema de la conexión, del encuentro y del mantenimiento de las tareas durante la pandemia. Cuéntame un poco, cuéntanos, por favor. Bueno, indudablemente, como dice Antonio, hemos tenido que recurrir a esta modalidad de encuentro, que por un lado nos deja muy lejos, pero por otro lado también nos acerca. Yo personalmente, que siempre he sido como un entusiasta de
de las redes, de Internet. Me parece que Internet nos abrió el mundo, la biblioteca universal, el conocimiento universal al alcance de la mano. Claro, teniendo muy en cuenta lo que dice Antonio, que es la enorme brecha que existe en nuestras sociedades y las grandes diferencias en todo sentido, ¿no es cierto? Lugares que están absolutamente imposible la conexión con ellos. Bueno, nosotras mismas aquí estamos con las uñas, a pesar de que estamos en Caracas, que tenemos, digamos, supuestamente, entre comillas, mejores condiciones. Si ningún país, efectivamente, Chile tiene la mejor conexión, 70%, la mejor no, la más extendida conexión, 70% de la población, pero de ahí vamos para abajo, ¿no? Y en el primer mundo tampoco hay que hacer fantasía, tampoco están absolutamente bien. Bueno, pero de una manera o de otra, esto nos ha permitido acercamientos que eran más difíciles en otra época. No se puede comparar, por ejemplo, el gasto y la logística que debe hacerse para hacer un encuentro presencial, con toda la riqueza que un encuentro presencial tiene, que la frecuencia con que podemos reunirnos a través de estos medios, ¿no es cierto? Y bueno, nos hemos apoyado muchísimo, como dice Dilicio, en la UNAM. La verdad que estamos extremadamente agradecidas como grupo a toda la plataforma UNAM que Patricia, Alicia, Eugenia, nos han ayudado a conseguir. La UNAM ha sido un soporte importantísimo a nuestro grupo, a la posibilidad de encontrarnos. Y nos hemos mantenido, como dice Dilicio, bueno, con contactos a través de Internet. Han sido encuentros muy ricos, ¿no? Claro, también hay que decir que no ha estado el 100% del grupo presente, porque no todo el mundo tiene la conexión disponible en todo momento. Pero bueno, existe el correo electrónico, existe el WhatsApp, existen elementos que... Y bueno, y finalmente, bueno, me siento tocada por lo que dijo Dilicio, que me parece, bueno, con el cual coincido prácticamente 100%. Prácticamente 100%. Efectivamente, la pandemia viene a poner el foco, la luz, sobre una enorme desigualdad que existe en nuestras sociedades. Y lo peor es que la pandemia está aumentando la brecha. Está aumentando la brecha entre hombres y mujeres. No solamente es el problema de la violencia de género hacia las mujeres, sino de la enorme recarga de trabajo. Hay una enorme cantidad de cosas que se hacían fuera de la casa, no más la educación. Cuando se dice cada familia una escuela, cosa muy interesante, muy importante, significa también que cada mujer una escuela, ¿no? Es decir, una escuela porque generalmente son las madres las que están ocupadas de que sus hijos vean las clases, los que tienen acceso a ver las clases por internet, que se conecten por WhatsApp. El otro día una jovencita venezolana me dijo, pero es el sentimiento de las jovencitas de muchas partes del mundo, no solamente de Venezuela. Ay, qué terrible, que estaba todo el día intentando por el WhatsApp contactar a sus compañeros, los profesores, recibir los materiales, y que algo agobiante se sentía, y que por eso a veces no podía contestar otras cosas porque tenía el teléfono constantemente ocupado con esa búsqueda de conexión de algún tipo. Se han visto muchachos y muchachas que cuelgan, por ejemplo, en Guatemala, los teléfonos de los árboles, o los suben a una montaña porque allí logran la conexión. Entonces, bueno, hacia las mujeres viene un profundo recargo de trabajo. Por eso nosotros, uno de los primeros conversatorios que hicimos fue nuestras propuestas para la pospandemia y la nueva normalidad. Y estamos muy enfocadas a que realmente tiene que haber otro tipo de organización social, que reconozca los cuidados, que reconozca todo
esa actividad que hoy en día es no remunerada. Por eso también hemos hecho declaraciones y hemos hecho apoyos apoyando la renta básica universal, el ingreso universal, lo que nos... Y bueno, por un lado tenemos no sé, no lo llamaría yo felicidad, hemos tenido repercusión en eso. Hoy en día hasta el Fondo Monetario Internacional reconoce la necesidad de un apoyo monetario hacia las familias y sobre todo en nuestra región con una con una proporción de trabajadoras y trabajadores tan precarizados. En Perú, por ejemplo, el 80% de las trabajadoras y los trabajadores son por cuenta propia, lo cual significa precarios, lo cual significa que se quedan sin ingreso si no trabajan. Entonces nosotras como grupo de feminismos eso lo tenemos muy presente, porque las mujeres estamos siempre en esa primera línea, resolviendo la cotidianidad, y este es un tema de cotidianidad de la vida, ¿no? y de sostener la vida. Y estoy 100% con esa última reflexión de Dilicio. Efectivamente, uno se queda muy impresionado que algo que se puede resolver con agua y jabón resulta que genere los grandes dramas que está generando, porque está generando grandes dramas, ¿no? Dramas desde personas que se mueren solas, económicamente, bueno, un horror. Ya está habiendo nuevas olas migratorias en muchos lados por la desesperación económica, está habiendo disturbios, muertes, en fin, una enorme cantidad de destrucción de la sociedad. Quizá lo único que se recuperó un poco, y no sé hasta dónde y hasta cuándo, no sé si, porque no soy especialista en esa área, dicen que el ambiente está un pelito recuperado, pero yo no lo creo así 100%, ¿no? Sí hay más pajaritos en Caracas, hay más animales salvajes llegando a los lugares, pero yo no sé hasta qué punto se han detenido otras depredaciones muy importantes como la minería más depredadora, ¿no? Que se pueda hacer minería menos depredadora. Bueno, en total, sobre todos esos temas, nosotras como feministas tenemos que reflexionar, porque además nuestro grupo, digamos, ya ha escalado, ¿no? Es decir, esto es algo que lo hemos conversado mucho en el grupo. Nosotras como feministas no podemos ocuparnos exclusivamente de los problemas de las mujeres, sino que desde el feminismo hacemos propuestas para la transformación social general, para el cambio social indispensable, tanto para nuestro país como para el resto del mundo, cada una en su país, en la región, pero también en el mundo, ¿no es cierto? Y eso se está entendiendo poco a poco, que esa mirada que las mujeres históricamente hemos tenido hacia el cuidado de la vida es una mirada que tiene que transversalizar toda la sociedad, y ese es como uno de los objetivos principales, fundamentales de nuestro grupo. Hemos ido evolucionando, ¿no es cierto? Bueno, termino diciendo que por favor que todas nuestras publicaciones están a texto abierto en Claxo, todas las pueden encontrar ahí, es decir, simplemente ponen feminismos y van a salir las publicaciones y las van a encontrar, y bueno, y eso es como el registro de la evolución de nuestro grupo. Estamos totalmente abiertas a propuestas, a conversaciones, a llegadas, y tenemos ese programa que esperamos desarrollar el año que viene, y que bueno, antes de fin de año nos vamos a volver seguramente a reunir después que pase la conferencia Claxo Venezuela. Y bueno, y finalmente termino agradeciendo nuevamente a Missy y a todo el equipo académico de la conferencia el habernos dado esta oportunidad, y decirles que las admiramos muchísimo por haber sido tan perseverantes como tener este gran logro de hacerlo.
a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades de Internet, de las dificultades económicas, aquí estamos. Y bueno, muchísimas gracias, Mitzi. Muchas gracias, Alba, por tus palabras y por tus reflexiones. Quisiera ya para cerrar también aprovechar de este punto con el profesor Mitzi, eso de que se recuperó la naturaleza, de que los equilibrios se restablecieron, porque la pandemia permitió un respiro a los espacios. ¿Cómo lo ve, profesor? ¿Cómo ve esos comentarios que fueron como tan mediados a partir de abril, mayo? Empezamos a ver que había más plantas, más pajaritos, más mariposas. ¿Cómo lo ven realmente ustedes? Bueno, esa es una interpretación. Voy a tener que salirme porque creo que tengo problemas y voy a volver a estar. Muy bien. Tengo un retorno. Déjeme ver. Ciertamente hay un eco, pero mientras tanto, nosotros podemos conversar sobre lo que bien decías, Alba, en cuanto a que ciertamente las mujeres nos hemos tenido que recargar de trabajo para atender esas exigencias escolares que el Estado como política ha asumido para mantener el hilo conductor de la formación de nuestra infancia, nuestra juventud. Sin embargo, eso tiene un alto costo para la vida personal de muchas mujeres. Y por supuesto que hay que mirarlo desde una perspectiva bien crítica, entendiendo que la educación es fundamental. Aquí está el profesor Delicio de nuevo. Adelante, profesor. Sí, bueno, gracias. Recordando la pregunta que dejaste en Mitzi, eso de que hubo una recuperación ambiental es relativo, ¿no? Efectivamente, quizás algunas especies retornaron ante la ausencia de humanos a las calles, desde algunas ciudades que ocuparon sus viejos espacios. Pero, por ejemplo, en términos de producción, recolección de residuos sólidos urbanos, de basura, hubo un problema. Es decir, las estadísticas dicen que efectivamente primero se produjo más basura porque la gente en su casa produjo más residuos, por un lado. Y por el otro también hay que recordar que la intensidad de uso de la energía, cuando uno habla de nuevas tecnologías, la baja de costos que estas nuevas tecnologías pueden tener con respecto a reuniones presenciales, hay que tener también cierto cuidado, porque hay que incorporarle el uso de algunos componentes que son altamente tóxicos, como pueden ser las baterías de litio de los celulares, que también tienen un problema grave, ¿no?, en el ambiente. Entonces, más allá de esa vuelta de los animales a las ciudades, no está del todo claro de que tuvo algún beneficio ambiental, ¿verdad? La pandemia, y habrá que esperar los estudios. Además, recordemos que la interacción social, el contacto social es la clave, ¿no?, de las posibilidades que tiene la gente para retornar a su esencia como especie social, cosa que efectivamente con la pandemia ha estado bastante limitada. Entonces, sí, por un lado, algunos animales retornaron a ocupar sus viejos espacios, tenemos que la comunicación entre los seres humanos ha sido efectivamente, más allá de los avances y de la posibilidad de incorporarnos a las nuevas tecnologías, estoy totalmente de acuerdo con Alba, jamás una reunión de este tipo virtual, muy grata, muy placentera, pero va a quitar toda la riqueza que tiene la contacto cara a cara que tenemos los seres humanos y que nos da y que rescata la esencia, es consustancial con nuestra condición de especies animales sociales. Bueno, agradezco su respuesta, el profesor Delicio, y vamos a cerrar ya, si está finalmente, con un comentario breve sobre cómo ha sido la vinculación con los espacios de políticas públicas, los gobiernos, ese aporte sí lo ha habido para los grupos de trabajo. Han tenido participación dentro de los diferentes países
con los ajustes de políticas públicas? ¿Ha sido tenso? ¿Ha sido sencillo? ¿Ha habido apertura? ¿Cómo digamos que funcionó eso? Con mucha sinceridad te diría que no ha sido, digamos, muy fácil. A veces por un lado va la investigación y por el otro lado va la política pública. Ha sido siempre una meta de Claxo que se pueda incidir en las políticas públicas y que hagamos un tipo de investigación que algunos llaman útil, ¿no? Es decir, que sirva para transformar el mundo y las sociedades. En el caso particular de nuestro GT, ha sido desigual, ¿no? En algunos países se ha logrado algunas cosas, en otros, se ha logrado alguna incidencia también en las agencias internacionales, sobre todo en CEPAL. Hemos tenido, eso sí, y ahí sí yo diría que hemos tenido mucho éxito, el diálogo con los movimientos sociales. Y bueno, desde ahí nosotras en el GT estamos convencidas que si logramos ese diálogo y logramos esa incidencia y logramos básicamente un diálogo con los movimientos sociales, los movimientos en su conjunto también empujan políticas públicas y van a empujar y empujan a los estados. Eso es. En el caso nuestro, efectivamente, es muy desigual. Sin embargo, y además, bueno, efectivamente, no será a través de la pandemia, donde todos, inclusive los gobiernos, están aprendiendo, pero sí hay aspectos dentro de esta visión global, local, que son importantes y se ha venido avanzando particularmente no a través de actividades directas del grupo, pero sí con valores agregados que van sumando, como puede ser todo lo que tiene que ver con la situación en la producción de alimentos, ¿verdad? Y particularmente en los países andinos, la importancia que tiene la consideración de esta dialéctica, para llamarlo de alguna manera, y que atiende, ¿verdad?, a procesos de seguridad y soberanía alimentaria que van a ser fundamentales. Ahí hay una tesis que se va a entregar próximamente, una tesis a nivel de maestría, donde la globalidad de la producción de alimentos está visto como una afectación, ¿verdad?, de la soberanía y la seguridad alimentaria que debe tener cada uno de los países. Entonces, bueno, no podemos decir, y eso será un insumo importante para países como Bolivia, que tiene retornando, ¿verdad?, al gobierno del MAS en Bolivia, que seguramente va a atender dentro de la lógica, ¿verdad?, que ellos han venido promoviendo de garantizar, primero, el trabajo digno y segundo, las producciones locales que realmente permitan no sucumbir ante el proceso de globalización alimentaria que nos están imponiendo las grandes transnacionales del alimento. Bueno, agradecida, entonces vamos a dejar un mensaje final, por favor, a la gente que nos está siguiendo, de los centros Claxos venezolanos y de quienes se están conectando por diferentes vías. Por favor, Alba, un mensaje para finalizar. Lo que yo quiero decirle a todas las compañeras y compañeros investigadores venezolanos es que participen en Claxo, primero y principal. Y segundo, que se animen, tanto a integrarse, si les es posible, a grupos existentes, como también a proponer nuevos grupos, ¿no? Cada 3 años se hace un concurso de nuevos grupos y es cuestión de organizarse, de ver una temática y demás. La actividad de los grupos de trabajo es la actividad central de Claxo, porque para eso existe Claxo, para sobre todo
producir investigación, pero investigación que se produce a través de equipos, ¿no? Y equipos que son interrelacionados entre las regiones, porque esto es muy importante, ¿no es cierto? Que no se trata solo de un país, sino de relacionar y tener una mirada regional. Entonces les diría yo que se animen tanto a incorporarse como a crear nuevas cosas. Tan solo agregaría que Claxo sigue siendo el, en el mundo anglófono hay una expresión que permite entender el potencial de Claxo, el think tank, ¿no? El tanque de pensamiento crítico latinoamericano. Yo creo que es una experiencia única a nivel mundial. La congregación, es decir, estamos hablando alrededor de un centenar de grupos Claxo, y cada grupo mínimo tiene unos 20 participantes, ¿verdad? Y el promedio puede estar alrededor de los 25 o 30. Algunos pueden llegar a los 50. O sea, estamos hablando de 3.000 personas, ¿verdad? 3.000 investigadores que están haciendo vida en Claxo, y realmente se convierte realmente en una instancia, en ese sentido, exclusiva